cerebro es imparable. Nuestro cerebro controla todas las funciones corporales, pero es capaz de mucho más de lo que creemos. Hoy en día, asociamos el buen rendimiento con trabajar durante mucho tiempo y exprimirle el jugo a nuestro cerebro. Pero la historia demuestra que los humanos lograron grandes cosas con un coeficiente intelectual inferior a 70, lo que es otra forma de decir, trabaja de manera más inteligente, no más duro. Comprender la mecánica del cerebro puede, en última instancia, dar resultados más sobresalientes que trabajar en contra de su naturaleza. Numerosos factores conforman nuestra productividad, y mantener su equilibrio es una habilidad independiente pero valiosa. John Medina ha estudiado los factores que afectan al rendimiento de nuestro cerebro y explica la importancia de cada uno de ellos. Al principio pueden parecer básicos y lógicos para una persona normal, pero su combinación revela un panorama más amplio que a menudo no vemos. Estos conceptos son supervivencia. El cerebro humano evolucionó basándose en la necesidad de sobrevivir. Ejercicio. Las actividades físicas potencian el rendimiento de nuestro cerebro. Dormir. Las funciones cerebrales se reducen drásticamente tras dormir mal. Estrés. Una cantidad adecuada de presión estimula la actividad cerebral. Cableado. Cuando nos exponemos a condiciones idénticas, reaccionamos de forma diferente. Atención. El cerebro no se centra en temas aburridos. Memoria. Aprendemos mejor mediante la repetición. Integración sensorial. Involucrar todos los sentidos ayuda a adquirir conocimientos de forma más eficaz. Visión. El cerebro recuerda mucho más rápido cuando incorpora elementos visuales al aprendizaje. Música. La música relaja el cerebro y mejora su funcionamiento. Género. Los cerebros masculinos y femeninos tienen diferencias ejecutivas. Exploración. La curiosidad potencia nuestra capacidad de aprendizaje. Comprender los factores clave que influyen en la productividad del cerebro garantizará que sigamos siendo productivos. John Medina volcó su entusiasmo en este conocimiento para que todo el mundo se interesara por el tema tanto como él. Ahora podemos descifrar el código de nuestra procrastinación, ansiedad o agotamiento y orientar nuestra vida en una dirección más prometedora. No vemos con los ojos, vemos con el cerebro. John Medina. Punto clave 2. Trabaja esas neuronas para sobrevivir. Podemos rastrear la evolución del cerebro hasta las necesidades de supervivencia a lo largo de los tiempos. En el proceso, el cerebro ha adquirido muchos rasgos y habilidades. Al enfrentarse a un entorno duro, tenía dos opciones para sobrevivir. Podía hacerse más robusto o más inteligente. Al elegir esto último, acabamos dominando la escala de la evolución. La capacidad humana de deducir figuradamente es la razón por la que podemos sobrevivir en condiciones duras. A medida que los seres humanos evolucionamos, nos vimos expuestos a un entorno en constante cambio. Nuestro hábitat se hizo cada vez más impredecible. El tiempo cambiaba constantemente y luchábamos por la comida con otras criaturas, algunas de las cuales eran mucho más fuertes y rápidas. Al ver que teníamos que sobrevivir en un mundo voluble, los humanos no nos adaptamos ni siquiera a un patrón de supervivencia concreto, sino que cambiamos en todos los sentidos. Nos acostumbramos al cambio, aprendimos a dominarlo y nos hicimos aún más inteligentes. Aprendimos a almacenar información y, junto con ello, desarrollamos la capacidad de reaccionar a la información de forma espontánea. Uno de los efectos de esta adaptabilidad fue la capacidad de caminar sobre dos piernas. Los humanos nos enfrentamos a la deforestación provocada por el cambio climático, por lo que tuvimos que migrar largas distancias a pie para sobrevivir. Ya no podíamos columpiarnos de árbol en árbol. Este desafío provocó la evolución del cerebro, forzando el crecimiento del cráneo. Con el tiempo, el aspecto de las siguientes generaciones se fue diferenciando gradualmente de sus antepasados. Por desgracia, la misma mejora no afectó a otras partes fundamentales del cuerpo. Por ejemplo, el tamaño de la pelvis femenina no aumentó con la evolución, provocando la muerte de muchas madres y bebés durante el embarazo. Este problema supuso un nuevo reto para la supervivencia humana.
Los niños pequeños no podían protegerse a sí mismos, lo que suponía una carga para la manada. Al intentar poblar su comunidad, un grupo podía ponerla en peligro. Curiosamente, el instinto de vivir y producir proporcionó una solución perfecta que fue la unión. Cuando los líderes de las manadas luchaban por proporcionar una vida segura a sus miembros, unían sus esfuerzos a los de otros grupos contra un enemigo común, ya fuera otra tribu, un animal salvaje o un peligro natural. Sin duda, el desarrollo del cerebro fue lo mejor que le ocurrió a la humanidad. Sin él, no podríamos ser conscientes de nuestro privilegio biológico. Punto clave 3. Estimula tu cerebro de la cabeza a los pies. Una parte considerable de la evolución humana sigue siendo un misterio. Está claro que nos desplazábamos en busca de comida, refugio y seguridad si los recursos naturales se agotaban o la zona no era segura. Suponer que el viaje era fácil sería subestimarlo profundamente. Aldeas enteras se desplazaban largas distancias por los terrenos más abruptos para encontrar un clima fértil. Tales odiseas requerían mentes agudas para conducir a la gente a un lugar seguro. En términos biológicos, la evolución había tomado una nueva espiral hacia el desarrollo humano. Hacer ejercicio a diario ayuda a mejorar la inmunidad y la claridad mental. Hoy en día, el uso de residencias de ancianos va en aumento, ya que cada vez hay más personas mayores con problemas mentales y físicos que requieren ayuda profesional. Pero también podemos tener presentes nombres como Anthony Hopkins, Jane Fonda o Morgan Freeman, cuyas mentes siguen tan sanas como cuando eran más jóvenes. El fuerte contraste entre las dos imágenes mentales animó a Medina a investigar sus razones. En el proceso, exploró varias cuestiones. ¿Existen elementos que influyan en el proceso de envejecimiento? Sí, los hay. Si un individuo adopta un estilo de vida pasivo, probablemente envejecerá mal. En cambio, una persona que adopta un estilo de vida activo suele envejecer con gracia. ¿Adoptar un estilo de vida activo se traduce en una elevada destreza intelectual en la vejez? En las pruebas que miden la capacidad intelectual, la capacidad de improvisación, la memoria y la resolución de problemas, los resultados muestran que las personas que hacen ejercicio obtienen mejores resultados que las que tienen estilos de vida sedentarios. ¿Cuánto ejercicio se necesita y de qué tipo? Depende de cada persona, por lo que es necesario consultar a un médico. En general, 30 minutos de ejercicio aeróbico 2 o 3 veces por semana pueden ayudar enormemente. Según las investigaciones, el ejercicio físico aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, aportando la glucosa necesaria para que éste realice sus funciones. Por tanto, introducir actividades físicas en las escuelas y lugares de trabajo es una buena idea. Por ejemplo, celebra reuniones caminando o enseña a los alumnos montando en bicicleta estática. Los resultados de su rendimiento y desempeño general serán tremendos. Punto clave 4. Cuando la vida te da limones, échate una siesta. A menudo infravaloramos el sueño en nuestro ajetreado estilo de vida, pero todos sentimos las consecuencias de un mal descanso nocturno. Los estudios han demostrado que la privación de sueño inhibe gravemente las funciones corporales a largo plazo. Aunque suene obvio, el cerebro necesita dormir. Las personas que sufren privación de sueño durante periodos prolongados empiezan a notar descensos en su capacidad cognitiva que pueden derivar en paranoia, psicosis, alucinaciones, etc. Necesitamos descansar lo suficiente para seguir siendo muy productivos en nuestras tareas en función de nuestras necesidades específicas. El cortisol es la hormona responsable de despertarnos, mantenernos despiertos y regular el estrés. Afecta específicamente al hipocampo, una parte del cerebro fundamental para el aprendizaje productivo. Las siestas vespertinas pueden aumentar el rendimiento cognitivo y hacer que tus resultados sean consistentes a lo largo del día. Por otra parte, el estrés no es del todo negativo. Sus efectos son adversos en algunos casos y positivos en otros. Mejora las funciones cardiovasculares durante experiencias intensas. Sin embargo, cuando se prolonga durante mucho tiempo, puede cicatrizar los vasos sanguíneos y provocar coágulos de sangre, lo que a la larga conduce a un infarto de miocardio y, en algunos casos, a un derrame cerebral.
A veces, cuando la tensión se desborda, el cortisol puede impedir la producción de nuevas neuronas. Cuando el estrés llega en cantidades justas, también refuerza el sistema inmunitario y moviliza los glóbulos blancos para luchar en las zonas débiles del organismo. Sin embargo, cuando la tensión se prolonga, ocurre lo contrario. Los glóbulos blancos se agotan, dejando al organismo vulnerable ante enfermedades que podrían desembocar en afecciones autoinmunes. El estrés en cantidades justas también estimula la memoria a corto y largo plazo. De hecho, el cerebro funciona mejor bajo una cantidad controlable de estrés. El aprendizaje y la retención de datos disminuyen cuando los niveles de estrés severo duran mucho tiempo. El insomnio y el estrés prolongado degradan igualmente la productividad mental. Por tanto, las personas, las escuelas y las empresas deben adaptar sus horarios de trabajo o enseñanza a los patrones de sueño de los estudiantes y empleados. Deberían tener en cuenta las pausas, zonas de siesta, en la configuración de estas instituciones y asegurarse de que los entornos estén libres de estrés. ¿Sabías que, según un artículo enviado al Centro Nacional de Información Biotecnológica, NCBI, en 2019, unos 83,6 millones de adultos en Estados Unidos duermen menos de 7 horas al día? Punto clave 5. Abre las conexiones de tu cerebro. Nuestros cerebros no son iguales, ni siquiera cuando se someten a situaciones idénticas. De hecho, hay tantas cosas que informan sobre el funcionamiento interno de nuestros cerebros que los investigadores siguen estudiándolos con puntilloso entusiasmo. El cerebro se reestructura en respuesta a todo lo que aprendemos y a cada situación única a la que nos exponemos. Por ello, tiene grandes dificultades para concentrarse en cosas aburridas. Solo se necesitan unos segundos para captar su atención y unos 10 minutos para mantenerla. La única forma de concentrarse durante más tiempo es excitar al cerebro con algo interesante que mantenga su atención durante otros 10 minutos. Cuando tu cerebro es naturalmente único, no tiene sentido compararte con los demás. El cerebro también tiene capacidad de memoria. Cuando recibe información, primero la reinterpreta, reorganiza o codifica antes de almacenarla. No guarda esta información en un solo lugar, sino que la distribuye por el córtex. Por ejemplo, envía el sonido a la corteza auditiva y la información relacionada con la vista a la corteza visual. Cuanta más atención dediquemos a interpretar, organizar y codificar los nuevos conocimientos, mayores serán las posibilidades de recordar esa información. Cuando hay emociones de por medio, la posibilidad de que recordemos la información es aún mayor. Un factor de la función de memoria es la capacidad de reproducir la circunstancia concreta relativa a esa información. Así pues, cuando los datos pasan por las neuronas cerebrales, debemos prestar atención a los detalles para retener la mayor cantidad de información posible. Debe ser fascinante y estar adecuadamente estructurada con una pizca de emoción para que podamos recordar mejor los conocimientos necesarios. Numerosos estudios demostraron la eficacia de este enfoque al descubrir la llamada neurona Jennifer Aniston. Algunas células tienden a responder a un estímulo concreto. Los científicos encontraron una neurona de este tipo que respondía exclusivamente a las imágenes de esta actriz. Esto demuestra que debemos llenar nuestro cerebro de valor emocional para retener nuevos conocimientos. El experimento también pone de relieve el papel del entorno, especialmente la cultura, en el cableado cerebral. Dos personas no pueden tener recuerdos idénticos de un acontecimiento debido a experiencias pasadas diferentes. Es decir, nuestros mapas de memoria son únicos y considerar su diseño puede ayudar a aplicar una mejor gestión diaria. Lo que haces y aprendes en la vida cambia físicamente el aspecto de tu cerebro. Literalmente lo reconfigura. John Medina. Punto clave 6. Haz malabares con tus sentidos para iluminar tu cerebro. Al cerebro no le agrada la multitarea, pero no puede evitar pasar de un sentido a otro para aprender algo. Muchos de nosotros hemos oído hablar de sinestesia, una afección que combina varias pistas sensoriales para interpretar nueva información. Aunque es poco frecuente y solamente se da en una de cada 2,000 personas, todos podemos utilizar esta percepción para mejorar nuestra memoria y aprender mejor. Hagamos un breve desvío hacia la evolución. Nuestros sentidos aprendieron a cooperar en una misión conjunta de supervivencia. Los sonidos del mamut señalaban peligro, pero ver al animal ayudaba a evaluar su nivel. Científicamente
Físicamente hablando, cuando el cerebro es testigo de un suceso, los sentidos lo captan. El cerebro interpreta la información mediante varios impulsos eléctricos enviados a distintas partes. Después, remodela los datos y nos los presenta como un todo. Los distintos sentidos que intervienen en el proceso se ayudan mutuamente a convertir mejor la información. Por ejemplo, ver los labios de los demás cuando articulan palabras apoya la audición directa, ayudando a descifrar la información con mayor claridad. La productividad también puede mejorar significativamente si realizamos actividades que estimulen varios sentidos al mismo tiempo. Escuchar música mientras trabajas no es un signo de pereza, es una inversión en productividad. Otra opinión popular es que la visión triunfa sobre todos los demás sentidos. Aunque se cree que son infalibles, nuestros ojos pueden proporcionar más información cuando cooperan con otros sentidos. Es posible empezar a oler un objeto imaginario que no está presente solo después de haberlo visto. Podemos sentir un insecto que se arrastra por nuestra piel simplemente porque lo hemos imaginado. La vista supera a todos los demás sentidos y podemos aprovechar este hecho singular para aumentar la eficacia cerebral. La gente suele aprender mucho más rápida y eficazmente cuando se le adjunta una imagen vívida. La música también estimula y mejora la capacidad intelectual a muchos niveles. Por ejemplo, puede hacer que el cerebro libere dopamina y oxitocina y reducir los niveles de cortisol. La dopamina, entre otras cosas, proporciona al cuerpo una sensación de placer, mientras que la oxitocina puede estimular los sentidos de alegría y confianza. También el olfato puede potenciar nuestra capacidad de memoria al asociar determinados olores a lugares, acontecimientos o personas. A partir de ese momento, volveremos al episodio vinculado cada vez que percibamos un rastro de ese olor. Punto clave 7. Los hombres y las mujeres no son de planetas diferentes, pero sus cerebros sí lo son. La diferencia entre hombres y mujeres no solo tiene que ver con las partes del cuerpo, nuestros cerebros también difieren. Nos guste o no, la estructura cerebral de hombres y mujeres contrasta hasta en sus partes individuales. Aunque la funcionalidad del córtex o la amígdala es diferente entre los géneros, el córtex prefrontal se lleva el premio. Responsable de la toma de decisiones, esta parte del cerebro es más gruesa en las mujeres que en los hombres. Según Medina, ambos sexos procesan la información de forma diferente y las reacciones ante condiciones similares o idénticas también son distintas. En situaciones de mucho estrés, los varones procesan la información utilizando el hemisferio derecho del cerebro. Pierden algunos detalles de la traducción y únicamente retienen la información general. Normalmente ocurre lo contrario con las mujeres, cuyas respuestas pueden ser más ricas emocionalmente. Aparentemente, la respuesta emocional ante la misma situación es mayor en las mujeres que en los hombres. Sorprendentemente, la amígdala, responsable de generar y conservar las emociones, es mayor en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, no está clara la funcionalidad de esta diferencia concreta, lo que significa que se sigue investigando. Junto con las diferencias cerebrales funcionales, los patrones de comportamiento también muestran una marcada variación entre los dos sexos. Las mujeres son naturalmente mejores que los hombres en la comunicación verbal, lo que les permite entablar relaciones. Además, las mujeres tienden a estar más cerca de las personas de su sexo. Pueden compartir secretos profundos y percepciones que no revelarían a otra persona. Para los hombres, una relación se construye basándose en acciones y actividades realizadas juntos más que en la comunicación verbal. Debemos tener en cuenta estos factores para aumentar la eficacia del cerebro en los distintos sectores de la sociedad. Incorporar los elementos únicos de los cerebros masculino y femenino debe ajustarse al marco de la respetabilidad y de una mente abierta. El amor por la exploración y la curiosidad es común a ambos sexos. El cerebro aprende más rápido cuando su aprendizaje procede de una mente inquisitiva. Cuanto más tiempo pueda mantener el tema nuestra atención, más lo comprenderemos. El proceso de aprendizaje incluye algunos pasos del cerebro: descubrir, conjeturar, probar y concluir. Como sociedad, deberíamos incorporar este método en los lugares de trabajo, las escuelas y donde quiera que sea necesario aprender. Además, debemos comprometernos con una educación sensible al género. Conclusión. El cerebro depende de varios procesos biológicos para mejorar su función y rendimiento.
El ejercicio regular, el sueño adecuado, la música relajante y los elementos visuales son algunas de las actividades que pueden mejorar su desempeño. Resulta que las ideas que han dado forma a la estructura de nuestras empresas e instituciones de aprendizaje son defectuosas y proceden de un déficit de conocimientos. De ahí que la productividad en estos lugares a menudo sea reducida. Estas ideas han llevado a muchos a la frustración, la depresión y otros trastornos, porque no se han tenido en cuenta ciertos factores para aumentar la productividad. Por ejemplo, las siestas no son un signo de pereza ni carecen de sentido. Una breve siesta de 26 minutos podría llevar la productividad de los equipos o individuos en el lugar de trabajo a niveles asombrosos. Los hombres y las mujeres aprenden y procesan la información de forma diferente, lo cual es un factor a tener en cuenta a la hora de crear centros de aprendizaje o espacios de trabajo en el futuro. Generalmente aprendemos mejor sobre la marcha y podemos incorporar este descubrimiento a las reuniones. Cuando todos los sentidos participan en el proceso de aprendizaje, este se acentúa y la memoria suele mejorar. Si se incorporan a un entorno de aprendizaje, el rendimiento de los sujetos se dispara, ya que se comprometen más fácilmente con las cosas recién memorizadas. En general, añadir fotografías o elementos visuales es un factor decisivo que ayudaría a recordar los datos almacenados en el cerebro cuando fuera necesario. Si ponemos todos los factores en la perspectiva adecuada, cuando individuos e instituciones los adopten y practiquen, seremos más productivos a largo plazo. Prueba esto. Intenta dormir unas 7-8 horas por la noche y hacer siestas por la tarde. Escucha música para inducir el sueño y descansar adecuadamente. Experimenta con deportes hasta que encuentres uno perfecto para tu horario y gustos. Practica cosas nuevas para ayudar a que se desarrollen nuevas áreas cerebrales.